Buen día, mi nombre es Karen Elvira Lorena Chosmutz, de la sede de San Cristóbal Totonicapán, estudiante de la séptima corte PADEP, de la carrera del profesorado de enseñanza media preprimaria bilingüe. El día de hoy compartiré el tema sobre la importancia de la lengua materna. Antes de hablar sobre la lengua materna, iniciaremos hablando que el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Fue una iniciativa de Plan Hayes, fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. La UNESCO cree que la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles, en el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para perseverar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intercultural. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tiene la lengua materna, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en estas, en particular desde los primeros estudios y el conocimiento cada vez mayor de que evoluciona en una esfera pública. De las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de una manera sostenible. Los idiomas locales y transferidos pueden promover un diálogo pacífico y ayudar a perseverar el patrimonio indígena. Andrew, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, nos brinda el siguiente mensaje. Al acercarse a sus hablantes, al permitirles realizar un horizonte común, las lenguas maternas son, efectivamente, una fuente de conclusión social, innovación e imaginación. También influye vidas a la diversidad cultural en los instrumentos de paz. Mensaje que nos deja la doctora de la UNESCO. La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su vida. También se le llama lengua nativa, lengua natal o en educación la conocemos como L1. Es la lengua o idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida y que normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Se le diferencia en segunda lengua o L2. Todos los fonemas nos asimilamos a esta primera etapa de la vida producen una sondera lingüística a los términos en lengua extraña. Generalmente, un niño aprende lo fundamental de su vida o su idioma materno a través de su familia. La habilidad del idioma materno es esencialmente para el aprendizaje superior, ya que se cree que la lengua materna es la base del pensamiento. Una habilidad incompleta en el idioma materno casi siempre dificulta el aprendizaje de segundas lenguas. Por lo tanto, la lengua materna tiene un papel primordial en la educación. No podemos hablar de la lengua materna sin antes poder hablar de bilingüismo. El bilingüismo, aunque la definición de bilingüismo puede referirse en autores al estado de una mente con al menos 2 lenguas, sin importar si ambas son maternas o no. Está muy extendido el uso del bilingüe para referirse a una persona con al menos 2 lenguas maternas
Esto generalmente sucede como resultado de una sociedad multicultural y como consecuencia de movimientos migratorios. En casos, se puede considerar que la primera lengua de un individuo es aquella que domina mejor. No es necesariamente la misma a lo largo de toda su vida, sino que por diversas razones puede cambiar. El bilingüismo es muy común en algunas regiones y países donde se usa más de una lengua. Todo esto puede suceder porque haya más de una lengua oficial, como sucede en nuestra bella Guatemala, donde están registradas 22 idiomas mayas, como por ejemplo el idioma xinca, el idioma garífuna y el idioma español. Una lengua materna puede aprenderse hasta los 12 años de edad. Pasado este periodo, las habilidades lingüísticas del hablante son distintas y toda lengua aprendida puede pasarse a ser considerada como una segunda lengua. Según el Ministerio de Educación, indica que en Guatemala es un país con diversas étnicas, cultural y lingüística. Según datos oficiales, el 41% de la población se identifica como indígena del 11º Censo Nacional de la Población y sexto de Habitación del año 2002 del Instituto Nacional Estadística, INE. En Guatemala coexisten más del 60% de estos grupos étnicos. La población de Guatemala, por lo tanto, está constituida por los pueblos mayas, garífuna y xinca, como también los ladinos, conocidos comúnmente mestizos. Son 22 idiomas mayas los que se hablan en Guatemala, con una estructura propia. Todos los idiomas tienen una historia común, ya que descienden del idioma maya madre llamado protomaya, el cual se inició hace más de 4000 años antes de Cristo. El protomaya se dividió en 6 subfamilias, las cuales están derivadas en los idiomas mayas actuales, como uno de estos idiomas, aun cuando tienen un tronco común, han desarrollado sus propias reglas gramaticales, fonológicas, de vocabulario y de diversión y generación de palabras nuevas. En el idioma se sustenta la cultura, siendo el idioma el medio por el cual se adquiere y se transmiten los conocimientos y valores culturales. Por medio de la tradición oral se hereda a las generaciones futuras los principios y los valores étnicos y morales del pensamiento maya. Una filosofía con un legado de conocimientos científicos y cosmogónicos, una concepción genuina y estética propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, con plena autoidentificación. Los 22 idiomas mayas, el garífuna, el xinca, que se hablan en Guatemala, debe tener el mismo valor, por lo tanto se debe promover su desarrollo y la práctica de los mismos. La diversidad sociocultural del pueblo maya, que incluye a los 22 idiomas lingüísticos, siendo estos Achi, Acateco, Choctí, Chu, Itzá, Ixil, Jacateco, Jocmal, Cachiquel, Quiché, Mam, Pocumam, Pochi, Quechí, Catiqueco, Tzujil, Usupanteco, el xinca y el garífuna. Estos idiomas adquieren el aprendizaje de la lengua materna, siendo la primera lengua o idioma que una persona aprende. También se trata de aquella lengua que se adquiere de una natural por medio de la interpretación del entorno inmediato y sin intervenciones pedagógicas y sin una reflexión lingüística desarrollada de forma consciente. ¿Cuál es la importancia de los idiomas en Guatemala?
Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencia a la protección de los derechos humanos y a la libertad de los pueblos indígenas. Suponen un impulso de inclusión social y de la alfabetización. Contribuyen a la diversidad de valores y de cultura y de lenguas. En nuestros establecimientos educativos se debe de transmitir nuevos conocimientos al alumno, utilizando en actividades como las prácticas que se refieren a los valores como el respeto, la justicia, el saludo, el bien, el respeto a la vida de todos. Es una lengua materna para el juego, la pronunciación de comidas, el cultivo de diversiones de plantas, las prácticas que se refieren a la búsqueda de ingresos económicos para las familias. El tipo se relaciona que se debe tener en el alumno, el maestro, con los demás seres vivos, en fin. La lengua materna sirve para transmitir la cultura materna. Sirve también para admirar la naturaleza y la vida con palabras bellas, para la reflexión sobre los orígenes y el fin de la vida y para darle significado a todo esto. ¿Usted cree que es importante perseverar la lengua materna? A mi parecer, sí. Cada lengua está asociada a una cultura y a una forma diferente de ver la realidad. La lengua materna forma parte de la identidad de cada persona y es importante perseverarla. ¿Por qué? Se fomentan valores como la tolerancia, el respeto. La diversidad de la lengua nos ayuda a extender una existente persona y culturas distintas que debemos respetar y tolerar. Los valores como la tolerancia y el respeto son fundamentales para lograr que exista la paz. Se preservan los conocimientos. Cuando una lengua materna se extingue, desaparece un conjunto de conocimientos que se han transmitido de una generación a otra durante años. Se protege la diversidad cultural. La existencia de culturas diferentes nos ayuda a extender que existen otras formas de ver el mundo y enriquecernos con este aprendizaje de las diferencias. Las lenguas maternas también pueden desaparecer por varias razones. Por ejemplo, por falta de uso en ámbitos ampliados como las instituciones públicas y en las instituciones privadas. Se pierden las lenguas como mamá o papá ya no enseñan a sus hijas e hijos el uso de la lengua familiar. También ayuda a desplazar y eliminar las lenguas maternas del pensamiento y el no practicarlas en los establecimientos educativos. Otros factores pueden ser conflictos militares, religiosos, culturales, desplazamientos que producen los conflictos, que obligan a las personas a vivir de un lugar a otro y que tienen que adaptarse y comienzan a hablar la lengua dominante de esos lugares. Uno de los factores que debemos tomar muy en cuenta el rechazo de la lengua materna por parte de los propios hablantes, por miedo a ser excluidos debido a su lengua y a sus tradiciones. Es claro que los idiomas indígenas pueden permanecer bajo responsabilidad de las familias, las organizaciones locales y a través de las políticas de uso por parte del Estado de Guatemala. Si las familias dejan de trasladar la lengua del hogar a las nuevas generaciones por diversidad de motivos, entonces estamos frente a una triste realidad que es el desplazamiento y desaparición de varios de estos idiomas en el mediano y largo plazo. Ahora ejemplificaré en nuestra realidad la importancia de hablar, conocer el idioma quiché, ya que este idioma se habla en 65 municipios, 7 departamentos, en 19 municipios de Quiché, en 2 municipios de Huehuetenango
en 12 municipios de Quetzaltenango, en 10 municipios de Retauleu, en 7 municipios de Sonolá, en 18 municipios de Suchitepeques, en 8 municipios de Totonicapán, en un municipio de San Marcos y parte de Tecpan, Pacay o Chimaltenango. En el departamento del Quiché, Cotzal, San Marcos, Chajulo, Chimán, Quiché, Chichicastenango, Chiniqué, Junén, Jajlobá, Pachujún, Patzitze, Tacapula, San Andrés, Sajcabaj, San Antonio Ilotenango, San Bartolomé, Jacotenango, San Miguel, Uspatán, San Pedro, Jocopila, Santa Cruz del Quiché, Santa María Nevá y una parte Zacualpa, departamento de Huehuetenango, Aguacatán y también Malacatancito. También en el departamento de Totonicapán, Momostenango, San Andrés, Xecul, San Bartolo, Aguascalientes, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto, Santa Lucía la Reforma, Santa María Chiquimula, Totonicapán, San Antonio Zacatepeques, Tecpan. Es así como yo los motivo a cada uno de nosotros como instrumentos que estamos en las aulas de preprimaria, enseñarle a nuestros niños a no excluir sus idiomas, seguirlos motivando, que no pierdan esta tradición, este es su idioma natal, que no se sientan avergonzados. Nosotros como docentes debemos de implementar en ellos y buscar en ellos las riquezas que tienen. Los motivo y les agradezco por prestarme atención. Gracias.